Semana crucial para Brújula de Mercados porque, bueno, si en general siempre hago un reporte semanal donde comento qué está ocurriendo en los mercados financieros, esta semana voy a entrar en profundidad en una cuestión que hace ya mucho tiempo que vengo citando. Mi opinión particular de que estamos viviendo una época de transición del sistema monetario internacional. Creo que además un manifiesto de ello es el auge de las criptomonedas como falta de confianza en el sistema monetario actual y en el dólar. Y como algo que va a ocurrir este mes y que es importantísimo destacar, y por eso durante este vídeo vas a verlo en profundidad con todo lujo de detalles, números, ideas y artículos. Algo que viene siendo el enfrentamiento entre los dos bloques económicos más grandes del mundo, que es Estados Unidos y China. Y cómo ese enfrentamiento se va a manifestar en el terreno monetario, cómo el dinero va a manifestar el cambio de paradigma que va a vivir el mundo durante las próximas décadas, ¿vale? Bueno, entraré en profundidad ahora, pero únicamente te recuerdo, si es la primera vez que estás entrando en este canal, en Brújula de Mercados, un canal del que ya formamos parte de una gran familia, porque hace tan solo 2 años eran 100 y algo suscritos y ahora son más de 2300, pues bueno, bienvenido a él, te invito a que te suscribas y que no olvides que además lo hago en participación con investing.com, donde mantengo un blog financiero, y Bolsa School, una web de formación con la que colaboro a través de estos vídeos. Bien, pregunta clave antes de que entremos en la agenda. ¿Está colapsando el nuevo orden internacional, el nuevo orden mundial? La pregunta en realidad puede sonar quizás sensacionalista, pero es que en realidad lo que estamos viendo es que aquel orden mundial que se diseñó en muchas partes se está viendo fracasado, ¿vale? En muchos aspectos, en muchas, sobre todo los últimos años para acá, de repente están fallando todos los sistemas de orden establecido que se estimaba que debían ocurrir durante los siguientes años, y vemos por qué está colapsando. Antes de entrar en terreno concreto, geopolítico además, que sé que a muchos os gusta ese terreno, antes de entrar de eso, haré un pequeño repaso a esa agenda económica de la semana pasada y de esta nueva semana. Y te recuerdo que además haré un segundo reporte, hoy mismo, publicado en este canal, donde mostraré estrategias de mercado que podrás seguir y que podrás operar. Por cierto, buena parte de las que publicamos la semana anterior están en beneficio actualmente. Bien, punto número 1 de la agenda. Estados Unidos presentó buenos datos macro, aumento de producción industrial, aumento de confianza del consumidor. ¿Debería subir el dólar? No, no sube el dólar. De hecho, vamos a ver cómo Trump despidió a Tillerson y el dólar cayó. Despidió a su secretario de Estado. Y por cierto, hay quien dice que Tillerson se enteró de que había sido despedido o sustituido por el nuevo exdirector de la CIA, que ahora es el secretario de Estado, Pompeo. Se enteró por el Twitter, ¿vale? Por el Twitter que tenéis a la izquierda, donde Trump comentaba esto. Bien, paso de tema. La libra gana terreno frente al euro. Acuerdo alcanzado para el periodo de transición Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea. Plato fuerte. El oro supera los 10.000 dólares la onza. Llega el petroyuan. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué demonios estamos hablando cuando decimos que el dólar, el oro puede superar los 10.000 dólares la onza? ¿Nos hemos vuelto locos o qué? Bueno, pues veremos la explicación fundamental que tiene esto, porque obviamente si tú coges un gráfico del oro y miras su histórico, nunca vas a ver que vaya a proyectar hacia 10.000 dólares la onza, pero si entiendes cómo la contracción de la oferta mundial de oro pudiese suponer que hay que coser los rotos que se han provocado durante las últimas décadas en el oro, sí es posible que el oro, por defecto, como daño colateral, subiese hasta 10.000 si vemos que se redujese la oferta de oro en papel, que luego veremos a qué nos referimos con el oro papel, ¿vale? La nueva ruta de la seda de China, ya sabéis lo que es, un proyecto que va a implicar pues Euroasia, Asia, África, una ruta comercial de nuevos acuerdos comerciales brutal, que para mí es la principal amenaza de la economía occidental y que manifiesta además cómo está cambiando el mundo, no solamente por ese petróleo, sino por la nueva ruta de la seda. La FED y la desaparición del oro, vamos a hacer una correlación histórica, vamos a volver a explicar una vez más, por decimoenésima vez en este videoblog, qué pasó exactamente con el oro en la historia. Los sauditas cambian de bando, va a tener mucho que ver con ese petróleo y vamos a ver realmente cómo está cambiando el escenario en Oriente Medio. Se está derrumbando el nuevo orden mundial, es aquí cuando empezaremos a tocar el tema del nuevo orden mundial, y Estados Unidos y Rusia se amenazan mutuamente, ¿vale? Bien, repaso rápido de qué está ocurriendo con el Brexit y por qué se está fortaleciendo la libra contra el euro. Los aspectos clave del acuerdo anunciado en Bruselas son: el periodo de transición durará del día del Brexit, 29 de marzo de 2019, hasta el 31 de diciembre de 2020. Los ciudadanos de la Unión Europea que lleguen al Reino Unido entre estas dos fechas gozarán de los mismos derechos y garantías que aquellos que llegaron antes del Brexit. Lo mismo se aplicará a los expatriados del Reino Unido en el continente.
El Reino Unido podrá negociar, firmar y ratificar sus propios acuerdos comerciales durante el periodo de transición. El Reino Unido seguirá siendo parte de los acuerdos comerciales existentes de la Unión Europea con otros países. La cuota de captura de pesca del Reino Unido se garantizará durante la transición. Reino Unido seguirá siendo parte de la política pesquera común, pero sin una participación directa en sus normas hasta finales de 2020. Irlanda del Norte, ojo con este punto. Irlanda del Norte se quedará efectivamente en partes del mercado único y la Unión aduanera a falta de otras soluciones para evitar una frontera difícil con la República de Irlanda. El conflicto histórico de Irlanda del Norte con Irlanda del Sur, el conflicto histórico de Irlanda y el independentismo irlandés y Reino Unido se solucionó con la Unión Europea. Si Reino Unido deja la Unión Europea y devuelve la frontera a Irlanda del Norte como territorio británico, obviamente volvería al conflicto independentista, ¿vale? Lo dijimos hace ya mucho en un comentario sobre el Brexit. Bien, aquí entramos ya en el plato fuerte. El oro supera los $10.000 la onza. La CNBC se olvidó de mencionar en sus reportes la posibilidad de la conversión de los nuevos contratos futuros que serán emitidos por la bolsa de Shanghái a oro. Futuros del petróleo cotizados en yuanes y convertibles en oro físico. Porque esta modalidad de futuro que saldría para el 26 de marzo, este futuro del crudo emitido en yuanes sería convertible por oro, pero tipo de futuro de los que tienen entrega de la materia subyacente, ¿vale? Os recuerdo que los futuros existen los dos tipos, los nominativos y los que tienen entrega del subyacente a fin de periodo. En este caso estamos hablando de que recibiría la entrega del oro a fin de plazo de ese contrato. China es el mayor importador de crudo del mundo. ¿Por qué digo esto? Pensad sencillamente en el dato. Si es el mayor importador, el mayor comprador de crudo del mundo, y a partir de ahora su crudo lo compra en yuanes respaldados por oro, el cambio de paradigma sería tan brutal que puede afectar, por supuesto, a la evolución que tenga la moneda en la que ha cotizado el oro desde entonces, que es el dólar. Los contratos serían emitidos sobre entrega física. La zona Free Trade de Shanghái permitiría la exportación de ese oro. El gobierno chino prohíbe exportar oro. Recordamos, la zona libre de comercio de Shanghái sí permitiría la exportación de ese oro, por lo tanto sí serviría como una solución para que el resto de naciones del mundo viesen en esos contratos de crudo, crudo yuan, una contrapartida segura en oro. ¿De acuerdo? Es un cambio brutal. Brutal. Os recuerdo que quien intentó hacer esto, por ejemplo, Gaddafi propuso un petróleo africano cotizado con un patrón oro. Ya sabéis lo que pasó con Gaddafi, fue asesinado. Saddam Hussein propuso cotizar el petróleo en euros, también murió. Y tenemos, por supuesto, datos que voy a ir mencionando sobre todo esto. Pues bueno, hay que citar a las fuentes, obviamente. David Jensen, tenéis ahí abajo el enlace, una entrevista que se le realizó muy buena, muy interesante, y que he escuchado entera, aproximadamente media hora, muy interesante, que me ha valido mucho pues para entender realmente su visión, la de David Jensen, sobre por qué podría llegar a $10.000 la onza el oro. En 2017 China compró más de 100 billones de crudo. Si lo hacen en yuanes se venderían 100 billones de dólares al mercado. Pensad en esto, si compró 100 billones de dólares en crudo durante el año 2017, de hacerlo en yuanes significaría que todos esos dólares no fueron demandados, caerían en venta dentro del mercado, ¿vale? Londres, la mayor bolsa del oro del mundo, cotiza nominalmente más de 200 veces el oro producido anualmente en las minas, 90% sobre contratos de deuda, apalancamiento, es decir, el 90% del oro que se negocia en Londres no es convertible por oro físico, son contratos de oro, ETFs, futuros, etcétera, que se cotizan sobre valores nominales que en realidad superan en 200 veces la producción de oro mundial. De modo que, una vez más, los contratos derivados nos muestran que no existe oro subyacente comparable al oro que se negocia. Del mismo modo que tampoco existía petróleo subyacente real en el mundo comparable al petróleo que se negocia en contratos futuros. Por lo tanto, el mundo está apalancado, negocia un dinero, una burbuja que no existe sobre muchos activos. Eso es lo que nos lleva a entender por qué el oro papel contra el oro yuan físico es el antídoto contra un mundo dolarizado y diría más, apalancado. Un mundo mega apalancado, un mundo que negocia más dinero del que realmente existe en la economía real, se convierte en una trampa. Si el papel oro, o el oro papel, se enfrentase a ese oro yuan físico, significaría, insisto, el antídoto contra un mundo endeudado y dolarizado. Si el oro papel sobre productos de deuda apalancados desaparece o colapsa, la oferta de oro implosionaría. Desaparecería oferta de oro, implosionaría, disparando el oro a cifras nunca conocidas. Es decir, si efectivamente acabásemos con el oro papel porque aparece un competidor que es real y que automáticamente en el momento en que aparece deja de ser atractivo el oro papel, porque deja de ser atractivo el oro papel si tienes oro real en un contrato, pues obviamente colapsaría la oferta de oro. ¿Vale?
La deuda de Estados Unidos se hace insostenible para cada nuevo dólar impreso sobre intereses. Deuda, el PIB se incrementa en menos de un dólar, la bola de nieve sigue creciendo. Es decir, por cada dólar que emite la Reserva Federal, el PIB apenas consigue llegar a un aumento que en ningún caso supera el dólar. Por lo tanto, siempre se emite más deuda que el propio crecimiento que se genera con ella durante los últimos años, ¿vale? Las criptodivisas manifiestan la incertidumbre creciente del sistema monetario internacional. Bien, el verdadero reto no será para Estados Unidos. Atentos a esta jugada, ¿vale? Si efectivamente cambia el patrón, aparece ese petroyuan, aparece ese petroyuan oro. Estados Unidos es uno de los mayores productores de petróleo del mundo, sobre todo con el fracking, con la nueva industria del fracking que tiene. Es una potencia mundial en la producción de crudo, pero la víctima sería en todo caso la Unión Europea, quien querrá un euro de una zona económica con política monetaria expansiva fabricando papel, cuando puede tener contratos cambiables por oro. Es decir, pongo un ejemplo claro de por qué la Unión Europea se vería desprovista de crudo o les resultaría muy difícil comercializar el crudo o comprarlo. Irán preferiría vender su crudo con garantías de contratos petrolero antes que simples euros. Es decir, si vende su petróleo y recibe euros a cambio de una zona económica con una política monetaria expansiva donde se fabrica papel a punta de pala, mientras que China lo que hace es respaldarlo por oro, pues obviamente competiría, sería como, insisto, como decía el propio David James, sería la kriptonita del sistema occidental, ¿vale? Rusia y China llevan varios años desarrollando un sistema SWIFT independiente motivados por las sanciones. Los bancos occidentales no participarán de las transacciones del bloque asiático. Si la nueva ruta de la seda implica, como en este caso que estoy todo abajo, el 30% del PIB mundial, con China como eje central del comercio además implicaría a más del 60% de la población mundial, contando con esas cifras, más de un 30% del PIB mundial y más del 60% de la población mundial implicada en la nueva ruta de la seda, lo que nos damos cuenta evidentemente es que las nuevas regulaciones comerciales para los bancos serían jugosísimas, pero como las sanciones llevaron a que Rusia se aislase, lo que hicieron fue implementar durante los últimos años, desde el año 2014 hasta ahora, han desarrollado un nuevo sistema IBAN, SWIFT, independiente al occidental. Por lo tanto, ya no necesitan utilizar bancos occidentales para transacciones de este calibre, ¿verdad? Lo que me lleva además a una regresión histórica. 47 años esperando que el oro vuelva, ¿vale? La suspensión de los 33 dólares por onza de oro en 1971 fue anunciada como una medida temporal. Os recuerdo, Nixon era el presidente. Y ya han pasado 47 años sin que nos devuelvan esa nueva cotización, 33 dólares la onza por el oro. Fue temporal, fue un ajuste que se hizo. Nos dijeron que era temporal. 47 años esperando a que se restituya. Se han impreso decenas de trillones de dólares desde entonces. ¿Cómo van a restituirlo ahora? El estándar Gold, el estándar oro que se estableció tras Bretton Woods, se basa en tomar el oro de las naciones y darles dólares a cambio como resguardo de reserva. Pero la Fed no rompió la Fed rompió el trato, es decir, el Bretton Woods se basaba en que Europa daba sus reservas de oro a la Reserva Federal y la Reserva Federal les daba billetes, dólares, como contrapartida, como garantía, que siempre podrían cambiar por oro de nuevo. Pero en el momento en que suspendieron la conversión 33 dólares por onza, obviamente ya no podían recapitalizar su oro, porque evidentemente le iba a dar menos oro por cada dólar que tenía en reserva. Y se iban a quitar los dólares, se iban a desdolarizar todos los países, pero surgió un antídoto también contra eso, ¿vale? Algo que destaco importante, si nos fijamos en este punto, en que la Reserva Federal suspende esa cotización de 33 dólares la onza de oro, queda suspendida, la Reserva Federal deja de ser una reserva, ya no es la Reserva Federal. Ya se convierte directamente en un cártel bancario, pero no una reserva, porque el oro que tenían en reservas no se lo pueden repatriar a sus legítimos dueños, ¿verdad? ¿Cómo ha sobrevivido casi 5 décadas el dólar sin su respaldo de oro? Gracias al petrodólar negociado a la creación de la OPEP. Kissinger, os lo he contado en más de una ocasión en estos vídeos que hago en Brújula de Mercados. Esta historia es la historia de los mercados financieros actuales. Kissinger negoció con los países árabes cotizar, con los países miembros de la OPEP, cotizar el petróleo en dólares. A cambio, Estados Unidos les daría protección militar. Los sauditas fueron los que bendijeron este acuerdo, los que solaparon este acuerdo. Arabia Saudita. Además recuerdo que un enfrentamiento en aquel momento entre Egipto, Siria e Israel, en el cual, se disparó, los sauditas dispararon el precio del crudo como castigo, ¿no? a Occidente, etcétera. Era una gran cortina de humo, en realidad. Todo esto lo que hizo fue
legitimar el reciclado de dólares a nivel mundial. Cuanto más crece un país, más petróleo demanda y por tanto más dólares para comprar el petróleo cotizado en dólares. Reciclaje del dólar a perpetuidad, es decir, todo el crecimiento del mundo se basaría en el aumento del consumo del crudo, como es lógico. Transportes, mercancías, aeropuertos, todo, absolutamente todo, las industrias consumen crudo. Vale, bien, pero si para poder aumentar el consumo de crudo te hace falta aumentar la demanda de dólares para poder comprar ese crudo, ya lo tienes hecho, el dólar no caería, seguiría siendo un patrón, ¿vale? Adiós al oro y el mundo en deuda. Bien, establezco una relación traída aquí, además tenéis Gold Telegraph dice aquí, en 1914 el precio del oro estaba en torno a $20 la onza y se mantenía aproximadamente en ese valor durante décadas. Para dar alguna perspectiva del valor, en 1914 la media del coste de una casa era de $3.500, 165 onzas de oro. Para que te hagas una idea de cómo ha cambiado el mundo. Ya no existe ese oro como respaldo, pero sí existe una super mega deuda que hace que una casa valga muchísimo más que entonces y que tengas que pagarla a 30, 40 años, ¿vale? Tenemos aquí una foto regresiva muy interesante en la que vamos a ver cuándo se crea la Reserva Federal, 1913, cuando la Reserva Federal establece, o en este caso el Consejo Federal establece que es ilegal la posesión de oro como moneda, ¿vale? Es ilegal la posesión de oro. En 1933 es cuando cambian la conversión que había en el dólar de vale por X oro en la Reserva Federal, cambia y en 1933 queda suspendida la posesión de oro. Dadnos el oro que os damos papel. Y en 1944 nace el Bretton Woods que establece el patrón dólar. A partir de ahí todas las monedas del mundo cotizan en base al dólar y el dólar tiene una conversión directa con el oro. De nuevo, la Reserva Federal dobla la apuesta. Si ya de por sí en el 33 en Estados Unidos lo que hace es prohibir la posesión de oro y decir a los norteamericanos, dadme el oro que os voy a dar papel, lo que hace en el 44 con el Bretton Woods es extender su apuesta a nivel mundial. Dadme el oro de los países que yo os daré papel. Y cuando llega el año 71, Nixon lo que hace es ejecutar la total venganza, que es, ahora sí, la traición absoluta es, ya nos habéis dado el oro, ahora ya no os devolveremos el oro. Ahora el papel es papel y punto. La conversión que habíamos acordado queda suspendida. Ya no vale por oro ese papel, ¿vale? Y es así como va cambiando un poco la historia del mundo. Los sauditas cambian de bando. Atento a esto porque esto va a ser la base en la que el nuevo orden mundial empieza a tambalearse. China participa en la IPO de Aramco. La IPO es la oferta pública de venta, ¿vale? De inversión. La mayor capitalización bursátil en oferta pública. Los sauditas temen lanzar la IPO, la oferta pública de venta de Estados Unidos, por las implicaciones legislativas sobre la ley aprobada para investigar la participación saudita en el 11 de septiembre. Es decir, los sauditas dicen, no me la voy a jugar a invertir o lanzar una oferta pública en Estados Unidos de Aramco, que es la mayor industria productora de crudo de los sauditas y a nivel mundial. No lo voy a hacer en Estados Unidos porque tengo miedo de que, dado lo que ocurrió en el 11 de septiembre, dada la ley que se aprobó, pese a que Obama se opuso a ella, se aprobó de que se investigue la participación saudita del 11 de septiembre, lo que vemos es que no se la van a jugar con eso. Los sauditas tendrían oro como contrapartida si participan del petróleo en lugar del papel dólar. Es decir, los chinos son ahora los que van a participar de la IPO, de la oferta pública de Aramco, en lugar de Estados Unidos. Cambian de bando los sauditas. Cuidado porque fueron los sauditas los que legitimaron el dólar y los que le dieron consolidación durante 5 décadas prácticamente al dólar. Fueron los sauditas y ahora los sauditas se van con China y con los rusos. Esa foto es de hace bien poco. Príncipe saudita con Vladimir Putin, ¿vale? Bien, 2001, nuevo orden mundial, conquistar Oriente Medio y legitimar el dólar. Quizá, y eso es una teoría, simplemente una teoría geopolítica, quizá todo lo que hemos visto durante la última década fuese un intento de evitar esto. Quizá las guerras de Irak, la primavera árabe, la muerte de Saddam Hussein, la muerte de Gaddafi, la muerte de Chávez, todo esto era un intento de evitar la muerte del petrodólar. Todo es crudo y dólar. Todo se ha perdido. Vamos a ver, para empezar, la guerra de Irak, van allí cuando en el año 2002 Saddam Hussein cambia la cotización del crudo iraquí a euros. Y automáticamente nada más llegar queda restablecido, ¿vale? Todo se ha perdido, los sauditas hacen negocios con los rusos y los chinos, el gobierno iraquí en manos de los chiíes. Tras la guerra de Irak se esperaba que el gobierno iraquí
fuese un gobierno probablemente títere. De hecho, las fotos que tenéis abajo muestran, esas fotos están sacadas de internet, no sé la veracidad que tengan, pero son muy sospechosas. Muestran marines haciéndose fotos sobre lingotes de oro. ¿Qué lingotes de oro? Bueno, pues se sospecha que estas fotos fueron hechas durante la guerra de Irak, cuando asaltaron el banco de Irak, cuando asaltaron las reservas de oro de Irak. Se quedan con el oro, controlan el petróleo, restablecen la cotización del petróleo iraquí en dólares, que fue lo que ocurrió. Y bueno, y para colmo de males, todo ha salido mal para el nuevo orden mundial, porque si esa era la agenda, lo que vemos es que el gobierno iraquí actual es chií. Un gobierno chií está unido, legitimado, con el gobierno iraní, que también es chií, y no suní, como es el gobierno de Arabia Saudita. Por lo tanto, los sauditas eran sus aliados, los sunís eran sus aliados, y resulta que el nuevo gobierno de Irak se forma chií, aliado de Irán, ¿vale? Quedando aislado, o más aislado, Israel todavía, para colmo de males, porque Israel e Irán se odian a muerte, y resulta que el nuevo gobierno, tras la intervención americana, es un gobierno pro-iraní, en vez de pro-saudita, ¿vale? Fracasa la caída de Siria, que probablemente habría facilitado la invasión de Irán. Si Irán era una piedra en el zapato de los socios, los aliados de Estados Unidos, que en este caso era Israel, si era una piedra en el zapato, lo más lógico habría sido que tras la guerra de Irak, tras la guerra de Siria, tras la Libia, habrían acabado conquistando Irán, o por lo menos aislándole, o por lo menos perjudicándole. Pero no ha ocurrido, han fracasado. La guerra siria ha fracasado, el gobierno sirio ha reconquistado parte del territorio, ojo, con ayuda de Rusia, que para colmo de males, Rusia aumenta su presencia en Oriente Medio y Estados Unidos se retira. Un crudo por debajo de $30 debería haber llevado en 2014 a la quiebra de Rusia, como lo hizo en el año 98. Con los bancos rusos aislados por las sanciones de Estados Unidos contra Rusia, motivo de la crisis de Ucrania, es lo que tendría que haber ocurrido. Crudo por debajo de $30, 2014. Hombre, ¿qué piensas? Por supuesto, Rusia a la quiebra. El bono de Rusia se disparó, ¿os acordáis? La tasa de interés interbancaria de Rusia al 16%. El rublo cayó más de un 30%, fijaos. Y no pasó nada. Rusia aguantó esa embestida, ese ataque especulativo. Lo aguantó. Para colmo de males, Turquía, miembro de la OTAN, socio estratégico norteamericano, clave en el Mediterráneo y en la entrada de Oriente Medio. Turquía, tras el fallido golpe de Estado, se alinea con Rusia y amenaza a Estados Unidos. Palabras que dieron directamente miembros del gobierno y el propio Erdogan. Estados Unidos continúa apoyando a los terroristas kurdos. Y decía Erdogan, nuestra paciencia se acaba con los que intentan crear un canal terrorista en la frontera de Turquía y Siria. Es decir, Erdogan se ha desplazado, y esto no hay duda, podéis verlo por todo tipo de analistas geopolíticos. Turquía se desplaza, ya no está tan nexa a Estados Unidos y a la OTAN, sino que ahora resulta que tras el golpe de Estado, ¿con quién fue el primer líder con el que se reunió Recep Erdogan? El primer ministro turco. ¿Con quién se reúne primero tras el golpe de Estado? Con Vladimir Putin. ¿Quién le avisó de que se estaba produciendo ese golpe de Estado? Investigadlo. Guerra total. Último recurso del sistema monetario internacional. ¿Es una guerra en Asia, Corea, Japón, China, la última salida para evitar un desmantelamiento del petrodólar? Esa es la pregunta que os hago yo. Esa es la pregunta que os hago porque los últimos focos de tensión que van quedando, ¿cuáles son? Aparte de Siria, que parece que ya está mitigado, sigue siendo Corea del Norte, que veremos a ver cómo se desenlaza, porque resulta que ahora Trump ya no confía en personal diplomático para negociar con Corea del Norte, sino que abre un canal secreto, entre comillas, y está negociando esa reunión con Corea del Norte mediante miembros de la CIA, que desde luego de diplomáticos tienen poco, ¿vale? Entonces, bueno, veremos cómo sale esto. Y por último ya la guinda del pastel, con ese señor tan duro en la foto que tenemos al pie, a la izquierda, y con la representante oficial de Estados Unidos en las Naciones Unidas. Cito, Estados Unidos y Rusia se amenazan mutuamente. Cito, esto dicho por la representante en las Naciones Unidas de Estados Unidos, ¿vale? Cuando la comunidad internacional fracasa constantemente a la hora de actuar, hay momentos en los que los estados se ven obligados a tomar sus propias acciones. El Consejo de Seguridad fracasó en su acción y los Estados Unidos exitosamente bombardearon la base aérea donde Al-Assad lanzaba ataques químicos. Una vez más repetimos hoy, a cualquier nación, especialmente al régimen sirio, los Estados Unidos están preparados para actuar. Respuesta rusa. Respuesta del responsable de las Fuerzas Armadas rusas. Los Estados Unidos planean lanzar ataques con misiles sobre los cuarteles del gobierno de Damasco. Eso, cuando militares rusos, representando al Consejo de Reconciliación de la Oposición, ante el evento de una amenaza contra nuestros miembros de servicio, las Fuerzas Armadas rusas tomarán contramedidas tanto contra los misiles
como contra quienes los hayan lanzado. Amenaza directa. Es decir, no se limitarán a disuadir ese ataque, sino que además contraatacarán al que haya hecho ese ataque, ¿vale? Bueno, pues esto es todo. Ese análisis geopolítico de lo que se avecina un petroyuan, un oro tambaleante, un crudo ascendente y un dólar muy delicado. Os invito a que continúes el vídeo siguiendo las estrategias semanales, porque ahí veremos gráficos donde mostrarán nuestra proyección sobre el oro, sobre el dólar, sobre la libra, el euro y sobre el DAX, el IBEX y el SP500, ¿vale? Un abrazo, chao.